Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque es un nuevo día, Dios, donde tú bendices, Señor, donde tú levantas, Señor, un pueblo, Padre, que digas, Señor, aquí estoy para servirte. Aquí estoy, Señor, delante de ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque declaramos, Señor, que nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová, Padre. Gracias, Señor, por un día más, Dios, de alabanza, de regocijo, Señor. Gracias, Señor, por un día más, Dios, en que podemos llegar delante de ti, Señor, a alabarte, a exaltarte, Señor, a glorificar tu santo nombre, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres santo y tu misericordia, Señor, es para siempre. Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Oh, recibe honra y gloria, Señor, para siempre. Recibe la alabanza, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Padre, yo pongo delante de ti, Señor, Dios, este día, Padre, para que tú hables, Señor. Yo pongo delante de ti cada persona, Señor, que va a escuchar, Señor, que va a recibir esta enseñanza, Dios, para que pueda disponer su corazón, Señor, para que pueda recibir, Señor, esas respuestas, Señor, que necesitan, Padre. Esas respuestas, Señor, que anhelan, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate en cada uno de nosotros. Que tu paz y tu gracia, Señor, esté en nuestras vidas, Señor, hoy y siempre, Dios. Recibe honra y gloria, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Hermanos, quiero darles la bienvenida, quiero bendecir su vida, su corazón, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en este momento, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar, vamos a continuar en el mover del Espíritu, en el mover que el Señor nos ha traído en este tiempo atrás. Amén. El Señor nos habló el año pasado de promesas, nos habló de cosas que iban a venir, de palabras venideras, nos habló de que el cumplimiento de este tiempo iba a venir hoy, iba a venir ahora, iba a venir en este tiempo, en este soar del Espíritu, en esta presencia del Padre. Amén. Pero muchas veces nosotros creemos que la hora de Dios tiene que ser mi hora. Y hoy vamos a hablar de qué sucede cuando Dios habla y dice, este es el tiempo. Y a nosotros no nos ocurre nada. Y nosotros vemos que las cosas no suceden. Y Dios dice, es hoy. Es hoy que tengo para ustedes el cumplimiento. Es hoy que tengo para ustedes la palabra. Es hoy. Y pasan los días y ese hoy no llega a nuestras vidas. No llega a nuestros corazones. ¿Qué sucede en ese momento, hermanos? Bueno, hoy vamos a hablar de ese tiempo. Hoy vamos a hablar de ese tiempo que para nosotros muchas veces es muy duro, es muy frustrante, es muy agobiante. Y es ese tiempo de espera, ese tiempo en que tenemos que esperar en Dios, que Él haga, que Él cumpla su palabra. Amén. Y podemos verlo como ejemplo con la vida de una mujer embarazada. Cuando una mujer se embaraza, en el momento que se embaraza comienza una metamorfosis dentro de ella, comienza un cambio, comienza a dar vida, comienza a traer un nuevo ser a este mundo. Las personas dicen que es un producto. Yo creo que es una persona con un plan y un propósito de Dios específico. Es una esencia de Dios que pone en esa persona y ya comienza a dar vida, ya comienza una nueva vida y un nuevo cambio. Amén. Este tiempo se hace muy largo muchas veces. Hay personas que el tiempo no les afecta. Hay personas que les afecta demasiado. Pero es un proceso que hay que vivir.
Si a la mujer no siente achaques, si no siente dolor, si no siente presión de nada, esa persona puede vivir ese tiempo normal, puede sentir que nada sucedió en su vida, pero el tiempo tiene que cumplirse, son 9 meses. Aunque no sienta dolores, aunque no sienta achaques, aunque no sienta molestias en su vida, el tiempo tiene que cumplirse. Si al contrario la mujer tiene achaques, si tiene dolores, si tiene consecuencias de su embarazo, igual tiene que vivir un proceso de 9 meses. No importa cómo los viva, es un proceso de 9 meses para que el bebé pueda nacer de una forma perfecta, que se pueda cumplir en él el desarrollo necesario en su vida. Amén. Tiene que llevar un proceso, tiene que cumplir un tiempo. El bebé puede nacer de 6 meses, puede nacer de 7 meses, pero no está completamente desarrollado, no está completamente formado el plan de crecimiento en el vientre de su madre. Puede traer complicaciones. Amén. Igual es el llamado de Dios para nosotros, igual es las promesas de Dios en nuestra vida, hermanos. Las promesas de Dios tienen un tiempo y Dios da una palabra, pero esa palabra comienza a gestarse en nosotros. Esa palabra comienza a traer y a dar un fruto en nuestras vidas. Usted puede ver y su estómago crece y crece, pero usted no sabe a ciencia cierta si usted va a tener un niño, si va a tener una niña. Los doctores pueden decir, los ultrasonidos pueden decir, pero me he dado cuenta de personas que 3, 4 ultrasonidos le han dicho es un niño y nace una niña, o al revés. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene Dios. Y hasta que ese niño está en sus manos, ella puede decir es un niño o es una niña. Amén. Podemos ver eso. Igual es con la palabra de Dios. Cuando esa palabra, cuando esa promesa da fruto en nuestra vida, es cuando nosotros podemos decir, Abba Padre, esto es lo que tú tenías para mí. Pero eso no quiere decir que esa palabra no existía ya. Eso no quiere decir que ese propósito no existía ya. Eso no quiere decir que era un producto solamente. No, ya tenía forma, ya tenía vida, ya tenía un propósito en este mundo. Amén. Así es la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, podemos ver que cuando Él da una promesa, ya hay una forma, ya hay un norte hacia donde Dios va con esa palabra que Él nos dio. Amén. Entonces, yo le invito a usted a abrir la palabra en Habacuc 2, del 2 al 3, y dice Habacuc, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas apresúrase al fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, y no tardará. Esta palabra suena contradictoria. Dice que aunque la visión tardara por un tiempo, se apresurase al fin. Y al final del versículo dice, aunque tardara, espérala. Aunque tardara. Y al final dice, vendrá y no tardará. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, o tardará o no tardará. ¿Qué es esto? Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce nuestro pensamiento. Amén. Y Dios sabe que yo quisiera que las cosas fueran ya. Y que el Señor me habló y como dice la palabra, cuando Él me habló, cuando yo le pedí, la respuesta ya venía. Entonces, en lo que yo termino de orar, queremos que nos toque la puerta la respuesta. No, la respuesta viene, pero hay un propósito,
Hay un propósito en el corazón de Dios, hermanos, para que esas respuestas que usted está pidiendo, para que esas respuestas que usted está necesitando, para que esos cumplimientos de la palabra se atrasen un poco en llegar a su vida. Amén. Y hoy vamos a hablar de esos aspectos por los cuales esas respuestas tienen que atrasarse. ¿Por qué el tiempo de Dios no es mi tiempo? Usted dice, yo voy a tener un bebé en 9 meses, yo voy a tener un bebé en 8 meses, yo voy a tener un bebé en 6 meses, pero eso no es correcto. En el momento que usted queda embarazada o que la mujer queda embarazada, ya tiene un bebé. En el momento que la mujer concibe, ya es mamá, ya es madre. Entonces, en el momento que usted recibe la promesa de Dios, esa promesa ya es suya. Esa promesa te pertenece, esa promesa nadie te la puede quitar. Solamente se puede perder como un bebé. ¿Cómo? Por medio de un aborto, por medio de una mala formación. El Espíritu de Dios trae y pone en nosotros, en nuestro espíritu, un embrión espiritual sano, un embrión espiritual fuerte. Pero si nosotros no tenemos el cuidado de tener ese embrión en buena condición espiritual, si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no guardamos esa promesa, ese hijo espiritual, esa promesa espiritual va a venir mal formada. Y quizás se pierda en el camino. Y no fue porque Dios no cumplió, sino porque nosotros no permitimos que este producto llegara a un desenlace de bendición. Amén. Vamos a ver el punto 1 por el cual Dios se atrasa en las promesas. El punto 1 dice, necesitamos creer en la confianza en Dios. Necesitamos crecer en confianza en Dios. ¿Qué es esto? Bueno, muchas veces nosotros sentimos que el Señor nos da una palabra y creemos en esta palabra, pero estamos todo el día. ¿Y si va a pasar? ¿Y si tendré la plata para pagar? ¿Y si lograré hacer esto? ¿Y si lograré hacer el otro? Y nuestra mente se agota y nos enfermamos y comenzamos con cargas y comenzamos con peso en nuestra vida. Eso quiere decir que tenemos un crecimiento limitado a lo que Dios pueda hacer en nosotros. Entonces, cuando Dios detiene la promesa, cuando esa promesa no llega a nosotros en el momento que nosotros queremos, es porque Dios está haciendo crecer en nosotros la confianza en Dios. Porque Dios no necesita que nosotros recibamos y recibamos y recibamos. No, Dios necesita que nosotros crezcamos en Él. Que nosotros seamos las personas que Él necesita fuertes y valientes para la batalla. Amén. Podemos ver que muchas veces en la espera empezamos a perder el gozo, empezamos a perder la paz. ¿Qué es eso, hermanos? Necesitamos creer. Esas son evidencias de que nuestra fe, esas son evidencias de que nosotros necesitamos ser más procesados. Entonces, cuando yo conozco estas manifestaciones de Dios para que nosotros crezcamos en el Espíritu, entonces vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque si yo estoy orando, pero yo siento incredulidad, pero si yo siento ese agotamiento, pero si yo hoy creo y mañana no creo, y después pienso y después cuestiono lo que pasó, entonces quiere decir que la palabra y la promesa y el cumplimiento no van a llegar todavía. ¿Por qué? Porque Dios necesita sanar eso en nosotros. Dios necesita que usted crezca en confianza, que usted crezca confiando en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo está este mundo y esto no es
nada de lo que el mundo va a vivir. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la maldad del hombre aumentará. Y nosotros tenemos que creer que lo que pase fuera de nuestra vida, que lo que pase en el mundo no nos puede tocar, porque Dios ya nos dio una palabra y Dios ya nos dio una promesa. Y si nosotros no crecemos en confianza en Dios, esto que pasa allá afuera nos va a afectar. Y nos va a afectar mucho. Y nos va a perjudicar aún más. Amén. Dice el punto 2. Quieres saber todo lo que pasa y por qué pasa. Muchas veces no recibimos todavía la palabra y no recibimos el cumplimiento porque no le damos gracias a Dios. No le damos gracias a Dios. Bueno, aquí está el bebé, ya es mío, ya la palabra es mía, ya el Señor lo prometió, ya el Señor lo puso en mi espíritu. Entonces, Señor, gracias por esa palabra. Gracias, Señor, por lo que tú me diste, no por lo que me vas a dar, por lo que ya me diste, porque ya lo declaraste, ya dijiste que era mío. Entonces, Señor, gracias. Pero no, a mí no me sirve pensar que ya está ahí, hay un proceso. No, yo quiero saber cuándo, Dios, cuándo tú me lo vas a dar, Dios, pero cuándo tú me vas a responder, Dios, pero cuándo tú tienes eso para mí, Dios, pero cuándo esa persona va a hablar, Dios, pero cuándo. Y cuándo nos desenfoca de creer y entender quién es Dios, y de conocer los tiempos de Dios, y de conocer la palabra de Dios. Eso, el ser impacientes, hermanos, el ser impacientes en Dios nos frustra. El ser impacientes en Dios nos desanima. Trae en nosotros cansancio espiritual y cansancio mental. Porque Dios no me da, porque Dios no me cumple, porque Dios, ¿cuándo me vas a dar? Porque Dios, ¿cómo me lo vas a dar? Dios, porque a través de quién me vas a bendecir? Dios, porque... No, Señor, gracias. Gracias porque tú ya lo enviaste. Dios, gracias porque tú ya trajiste respuesta. Dios, gracias porque tú dijiste que tú me ibas a levantar y tú me estás levantando. Tú estás formando en mí el carácter de Cristo. Señor, gracias porque yo recibo tu palabra. Señor, gracias por este proceso. Señor, gracias porque tú me estás enseñando. Eso es la oración que nosotros tenemos que tener, hermanos. Pero mientras nosotros estemos enfocados en ver qué pasa y cómo pasa, perdemos el norte. Muchas veces queremos saberlo para ver si Dios se está equivocando en mandarnos las cosas. Dios, pero ¿cómo tú nos vas a mandar eso? Dios, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? No. Con todo el respeto, a usted y a mí no nos interesa cómo Dios lo haga. No es su problema y no es mi problema cómo Dios haga las cosas. Nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que lo que Dios hace para nosotros, dice la palabra, que lo hace para que nosotros crezcamos y lo hace para bendición nuestra. Dice la palabra que Dios solo tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Amén. A fin de que recibamos lo que Él nos está dando. Así que no nos interesa, hermanos, a usted no le interesa de dónde y por dónde y cuándo viene el cumplimiento de lo que Dios ya le prometió. Solamente espérelo en agradecimiento, espérelo en gozo, espérelo en paz. Maneje un estado de agradecimiento en Dios y de fe en Dios. Amén. Dice el punto 3, debemos desarrollar el discernimiento, no el conocimiento humano. Cuando Dios nos hace esperar en Él, es porque Dios necesita que nosotros desarrollemos el discernimiento en Él, no el conocimiento. Muchas veces nosotros sabemos demasiado y sabemos demasiada palabra y sabemos demasiado acontecimiento y buscamos y estudiamos y dice que el orden mundial y dice que aquella potencia hizo tal cosa para traer esto y dice que el gobierno va a hacer y que viene esto y que viene el otro.
Y toda esa información que nosotros no necesitamos, hermanos, porque en realidad no lo necesitamos, nos carga, nos cansa, nos agota. Nosotros lo que tenemos que tener es discernimiento. Es discernimiento por dónde Satanás va a venir a atacar, por dónde Satanás va a venir a golpear. Y eso solamente nos lo va a dar el Espíritu Santo para que nosotros intercedamos, para que nosotros oremos, para que nosotros guerremos. Pero a mí y a usted no nos interesa cómo trabaja el gobierno. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. El Señor traerá material. Dice la palabra, oremos por nuestros gobernantes. Oremos ¿para qué? Para que Dios les dé sabiduría, para que Dios los use, para que Dios levante en ellos paz, para que Dios los confronte, para que Dios los ponga y los quite como dice la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Uy, es que viene un virus más fuerte, uy, es que el virus se incrementó, uy, es que... Hermanos, dice la palabra que oremos por todo, que oremos por sanidad, que oremos por milagros. No es un milagro de que, uy, Dios sanó 500 personas, Dios sanó 1000 personas, no, Dios sanó una persona y eso es un milagro. Amén. No tenemos que ver números. Tenemos que tener discernimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Hacia dónde Dios quiere que nos movamos? ¿Hacia dónde Dios quiere que dirijamos nuestra oración y nuestra vista? Amén. Tenemos que aprender eso. El conocimiento humano nos orienta, pero el discernimiento en Cristo nos dirige. Amén. Cuando nosotros tenemos discernimiento en Cristo y tenemos la dirección del Espíritu Santo, todo lo demás que sepamos, todo lo demás que conozcamos, toda sabiduría humana va a traer una orientación a la dirección que ya tenemos del Espíritu Santo. Amén. Ya tenemos una dirección, ya sabemos hacia dónde vamos y a través de lo que sepamos vamos a orientarnos para orar. Amén. Pero no es al revés. No tenemos que saber primero lo humano y luego lo espiritual. No. Primero es Cristo. Primero que Cristo nos dirija. Primero que Cristo nos oriente. Primero que Cristo nos levante. Y luego podemos entender cómo se está moviendo el mundo. Podemos entender que no vamos a orar para que muchas cosas pasen y que se quiten del mundo, porque está escrito que esas cosas tienen que acontecer para que venga Cristo, para que baje su reino, para que el pueblo pueda entender y pueda entender el temor de Jehová y pueda venir salvación. Hay cosas que tienen que suceder. Pero Dios nos guarda y Dios nos dirige cómo orar y cómo sostener y cómo reprender la mano de Satanás. Hay cosas que Dios permite, hay cosas que permite Satanás, hay cosas que suceden por culpa del hombre. Tenemos que tener el discernimiento para entender qué viene de Dios y qué viene de Satanás y qué está pasando por causa de la maldad del hombre o de la falta de interés del pueblo de Dios para reprender y cubrir. Amén. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a buscar la dirección de Dios, hermanos. Tenemos que buscar esa dirección. Tenemos que aprender a ver qué es lo que Dios quiere, a conocer los tiempos de Dios, a conocer la palabra de Dios. Cuando María vino y le dijo a Jesús, mira, necesito que conviertas esta agua en vino, necesito que hagas un milagro, necesito que hagas lo sobrenatural para lo que tú viniste. Él le dijo, oye mujer, tú sabes que mi tiempo no ha llegado. Mi tiempo no es mi tiempo no ha llegado.
Jesús conocía los tiempos, Jesús tenía una dirección, Jesús sabía que tenían que acontecer cosas que se manifestaran antes de que Él se manifestara. ¿Por qué? Porque si Él se hubiera manifestado antes, Él hubiera caído en el grupo de un mago más, en el grupo de un hechicero más, en el grupo de estas personas que hacían cosas por moveres satánicos, pero Él tenía que dejar que se manifestaran cosas para que las personas pudieran entender que Él era el Hijo de Dios, que Él era la redención del mundo, que Él era el que venía a librar al mundo del pecado. Pero tenía que haber una evidencia, tenía que haber un proceso. Tenía que existir ese proceso para que usted sea la persona que Dios necesita que usted sea. Tiene que vivir ese proceso. Tiene que ser una persona que puedan ver y puedan decir, este era y este es. Esto Dios hizo, esto Dios cambió, esto Dios transformó. Pero tiene que haber un proceso, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber un cambio de madurez. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, y hay una película inconversa, ¿verdad? Hay una película que no es cristiana, pero creo que la mayoría la ha visto, se llama El Todopoderoso. Y es cierto, muchas veces nosotros quisiéramos tener ese poder de Dios para abrirnos campo en la vida, para hacer lo que nosotros queremos, para hacer lo que nosotros creemos, porque llegamos al punto que creemos que Dios no está dando la talla en lo que Él hace. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros como cristianos. Entonces, si Dios no nos procesa, y si Dios no nos enseña, y si Dios no nos capacita, y si Dios no nos ordena, nosotros seríamos como ese personaje de esa película. Nos creeríamos el Todopoderoso. Bueno, ya soy la sucursal de Dios en la tierra. Nadie se meta conmigo. Y si usted me hace algo, yo lo reprendo y usted verá lo que le pasa. Pero las cosas no son así. Tiene que haber un plan, tiene que haber un propósito. Tenemos que entender los tiempos, tenemos que entender las direcciones de Dios. Hermanos, sí tenemos que llorar. Sí tenemos que sufrir. Usted me dirá, ¿eso es de Dios? Sí, eso es de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos enseña a buscar de Dios, eso nos enseña a acercarnos a Dios, eso nos enseña a confiar en Dios. Si nosotros tuviéramos todas las respuestas en nuestras manos, somos tan injustos que olvidaríamos de dónde vinieron esas respuestas. Olvidaríamos quién dio la vida por nosotros. Olvidaríamos para qué vino Cristo. Olvidaríamos la redención. Olvidaríamos la importancia de la salvación. Y déjeme decirle que aun cuando no hemos tenido todas las respuestas, si usted se pone a ver cómo ha caminado la iglesia de Cristo en estos últimos años, hemos caminado como el Todopoderoso. Hemos olvidado predicar la salvación, hemos olvidado predicar el pecado, hemos olvidado predicar el amor de Dios, hemos olvidado predicar que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo liberta. Hemos olvidado predicar el amor de Dios en esta tierra. Por eso el Señor nos hizo pasar ese proceso que nos ha hecho pasar para que podamos entender que la principal palabra y la principal enseñanza y el principal reto que nosotros como hijos de Dios debemos de dar es el amor y la salvación de Cristo. Pero hemos dado y nos hemos hecho por muchos años juzgadores de lo que vemos. Hemos sido la justicia de Dios en esta tierra y juzgamos y decimos, usted está mal, usted se va para el infierno, usted está haciendo lo incorrecto y lo que a mí no me gusta es pecado y lo que a mí no me parece es abominación contra Dios. Y nunca le hemos preguntado a Dios cómo cambiamos
el pensamiento de esas almas para que lleguen a los pies de Cristo. Nunca lo hemos pensado. Por eso es que hemos pasado este proceso, hermanos. Por eso es que el Señor muchas veces no permite que la palabra venga sobre nosotros en el momento oportuno y traiga cumplimiento, porque no estamos preparados para recibir esa palabra. No estamos preparados. O usted no cree, y si nosotros nos ponemos a juzgar un momento, podemos ver la vida de Moisés y podemos decir, ¿no era más fácil que Moisés, estando en el trono de Egipto, pudiera salvar el pueblo de Israel, teniendo toda la autoridad, teniendo todo el dominio, teniendo todo el poderío? Estaba en el trono de Egipto. Él podía hacerlo, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Moisés no conocía a Dios. Moisés no conocía el plan divino de Dios. Moisés no conocía qué era lo que Dios quería. Él tuvo que ir al desierto. Él tuvo que ir y pasar un proceso de casi de muerte para poder entender el plan que Dios tenía para su vida. Él tuvo que ir y ser la persona que Dios quería que él fuera. No la persona que había sido puesta en un lugar de privilegio. Muchas veces creemos, Dios, es que si tú me pusieras en el gobierno, si yo estuviera en el gobierno, yo haría esto y yo haría el otro y yo... Sí, pero ¿sabe qué? Hay muchos cristianos que están hoy en el gobierno y no han hecho ni la mitad, ni la cuarta parte, ni el 1% de lo que Dios quería hacer en ese gobierno. ¿Por qué? Porque no es una posición la que te da la autoridad. No es una posición, hermanos. Es una relación con Dios, es una relación con el Padre, es tener un estrechamiento con Dios a tal punto que usted pueda sentir ese corazón de Dios palpitando por el ser humano, que usted pueda sentir ese corazón de Dios cuando dice, yo amo a esta persona, aunque uno diga, Dios, pero ¿por qué lo amas? Por Dios. Vamos a conocer el amor del Padre. Vamos a entender el amor de Dios. ¿O tú crees que el Padre se siente maravillado y siente orgullo cuando tú hablas y tú maldices a las personas? Cuando Él sabe que por esa persona su Hijo entregó su vida en la cruz del Calvario. No por amor a ti que eres tan bueno y eres tan cristiano y tan reverente. No, fue por el pecador. Fue por ese pecador que necesita amor. Y déjeme decirle, si usted no tiene amor por el perdido, dice la palabra que si no tenemos amor no tenemos nada. No tenemos nada. Así que usted es uno más que necesita la redención de Cristo. Y necesitamos levantar un pueblo que ame y adore al Padre. Amén, hermanos. El otro punto es el 4. Dice, debemos aprender a esperar con paciencia. Yo le invito a que vayamos al libro de Santiago. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfeccionados y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe qué tenemos que tener? Paciencia. Qué difícil, hermanos, es la paciencia. Por eso es que necesitamos ser pulidos en la paciencia. Por eso es que necesitamos ser inyectados de paciencia. La paciencia es otro fruto del Espíritu y la semilla entra a nosotros, pero la paciencia tiene que dar fruto, tiene que dar ese fruto que sirva para alimentar a otros, pero no puede dar fruto
de igual manera si no tiene un proceso de crecimiento. Amén. Tenemos que aprender a buscar ese crecimiento en Dios, a buscar esa relación en Dios. Siempre decimos, y desde niños nos enseñaron, uy, Dios, dame paciencia. Si pide paciencia va a venir proceso. Entonces cambiamos el pedir paciencia por pedir paz. Pero si usted no tiene paciencia, hermanos, usted no tiene paz. Entonces, si usted pide paz, usted va a tener paciencia, y para tener paciencia tiene que tener prueba para que todo venga a un término perfecto en Dios. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender el tiempo de Dios, el propósito de Dios. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Es una obra que tiene que ser completa, no puede ser a medias, no puede ser hoy sí, mañana no. Hoy tengo paciencia, pero mañana voy a explotar y me enojo y no sé cómo reaccione mañana. No, usted tiene que reaccionar con la paciencia y el amor de Cristo 24 horas al día, 365 días al año. Toda su vida usted tiene que ser formado. Toda su vida usted tiene que ver el amor de Cristo en usted. ¿Por qué? Porque si podemos ver, el mundo hoy nos dice una cosa, mañana nos dice otra, pasado mañana otra, y siempre, siempre va a ser una convulsión en la que no vamos a tener una estabilidad. El único que nos puede dar una estabilidad es Cristo Jesús, es su palabra, es la confianza en Él, es lo único que nos puede establecer en carácter y en vida y en justicia. Amén. Dice el punto 5, nos hace conocer los tiempos. La espera, hermanos, nos hace conocer los tiempos de Dios. Nos hace conocer a Dios, nos hace conocer los porqués, nos hace conocer el para qué, nos hace conocer el de qué Dios me está guardando, el de qué Dios me está librando, nos hace entender que la palabra a mí me dice que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, si yo tengo esa palabra y yo creo en esa verdad y yo creo que mi tiempo es en Dios, todos los días de mi vida, porque la palabra dice que su misericordia es nueva todos los días. Quiere decir que cuando vengan estas pandemias, cuando vengan estos falsos maestros, cuando vengan estas falsas doctrinas, a mí ningún mal va a tocar mi morada. Ay, pastora, pero es que usted está hablando solo versículos bíblicos, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque eso es profecía escrita, porque la palabra a mí me dice que yo debo de creer en eso. Y si yo no creo en los tiempos de Cristo, si yo no creo en los tiempos de Dios, si yo no creo en los moveres de Dios, esta palabra que tengo aquí en mi mano no sirve para nada. ¿Por qué? Porque se convierte en un libro más. Se convierte en un libro más. Si yo creo que lo que está pasando en el mundo me va a golpear, si yo creo que lo que está pasando allá afuera va a destruir mi vida, entonces esta palabra a mí no me funciona. Y nunca me va a funcionar, porque nunca voy a creer en lo que Dios tiene para mí. Yo no tengo que poner versículos bíblicos en el Facebook solamente para que la gente los vea. Tengo que ponerlos porque cuando yo los pongo, yo estoy decretando que yo creo esa palabra, que esa palabra es para la gente que está en mi Facebook, pero es aún más para mí porque ya yo lo creí, porque ya yo lo formé en mi vientre, porque yo ya le di fruto y porque ya yo lo voy a dar a luz. Porque lo creo. Porque dice la palabra que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocarán. Y eso no quiere decir, aunque Dios puede hacerlo, que nosotros no nos enfermemos.
Pero si eso llegara a tocarme, tocará mi carne, no tocará mi espíritu. Yo tengo que entender eso, que esto puede tocar mi carne porque mi carne es natural, porque mi carne está en este mundo, pero no va a tocar mi espíritu. Y mi espíritu va a hacer que mi carne se levante, que mi carne se restaure, que mi carne salga de ese proceso en victoria. ¿Por qué? Porque lo que tiene que levantarse en nosotros, hermanos, es nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu se levante, nuestra carne va a estar fortalecida y nuestra carne va a entender que Dios no habla de que no tengamos una muerte natural. ¿Por qué? Porque todos en este mundo vamos a tener una muerte natural. Todos en este mundo en algún momento vamos a llegar a la presencia de Dios. Lo que Dios necesita que para usted y para mí sea eterno es nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar sano. Nuestro espíritu tiene que estar alegre en el Señor. Nuestro espíritu tiene que regocijarse. Entonces, cuando yo tengo una vida sana espiritualmente, yo puedo entender que si Dios me llama a mí o si Dios llama a un ser amado a la presencia del Padre, yo me voy a despojar de él y se lo voy a entregar al Señor y me voy a olvidar en el sentido emocional, no en el sentido mental, porque ellos fueron parte de nuestra vida y siempre van a estar ahí. Pero en nuestro sentido emocional se lo vamos a entregar al Señor y vamos a ser libres. No nos vamos a atormentar más. ¿Por qué? Porque esa carne ya está en el sepulcro, dice la palabra, en la tierra que lo dio. Pero su espíritu está en el gozo del Padre. Amén. Eso es entender los tiempos de Dios. Entender los tiempos de Dios no es que yo me aferre a esta tierra y diga no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Dios, por favor, yo no quiero morirme. No. Conocer los tiempos de Dios es decirle, Señor, guarda mi vida, guarda mis tiempos hasta que el cumplimiento de tu palabra en mi vida llegue a su fin. Señor, que yo pueda cumplir el propósito por el cual vine a este mundo. Y cuando yo cumpla el propósito y Dios sabe cuándo es el cumplimiento de ese propósito, de ahí para adelante, en cualquier momento Él me puede llamar a su presencia. Amén. No es aferrarnos a este mundo. La fe no es aferrarnos a este mundo. La fe es aferrarnos al cumplimiento del tiempo de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Amén. Tenemos que aprender esos tiempos de Dios. Tenemos que aprender a discernir que el tiempo de Dios varía de acuerdo a nuestra preparación. ¿Cuánto va a durar el tiempo de Dios? Bueno, podemos ver el pueblo de Israel. Podemos ver el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel tuvo que dar vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo que no entendía, era un pueblo que vivía en pecado, era un pueblo que no le interesaba, era un pueblo que solo renegaba, era un pueblo que no buscaba de Dios, era un pueblo que siempre se vivía quejando por lo que estaba viviendo y nunca lograron completar el propósito de Dios en sus vidas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que Dios tuvo que erradicar el primer pueblo y levantar una simiente nueva. Y lo que entró a la tierra prometida fue una simiente totalmente nueva. Solamente 2 personas entraron porque esas 2 personas creyeron, porque esas 2 personas se mantuvieron en fe, porque esas 2 personas creyeron que el plan de Dios era la tierra prometida, que el plan de Dios no era el desierto, que el plan de Dios no era el proceso, no, el plan de Dios era alcanzar la tierra prometida. Y podemos verlo a tal punto que el varón vino y le dijo, bueno, ya pasaron 40 años, ya
les conquisté las tierras que ustedes necesitaban, pero hace 40 años a mí me dieron una palabra. Hace 40 años a mí me prometieron una tierra. Y hoy, yo les pido aquel monte. Yo les pido aquel monte y yo les pido que me dejen conquistarlo. Ni siquiera él pidió uno de los montes que ya había conquistado. Pidió un monte nuevo. Porque él sabía que ese tiempo había sido de servicio a Dios, que ese tiempo había sido de servicio al Padre. Y dijo, temen aquel monte. El vigor que tenía hace 40 años tengo hoy. La juventud que tenía hace 40 años la tengo hoy. Y mi tiempo espiritual no ha pasado, mi tiempo espiritual no ha caducado, dijo él. En otras palabras, hermanos, ¿cuántos pueden levantar las manos hoy y decir, mi tiempo espiritual no ha caducado? Aunque hayan pasado muchos años, yo puedo entender que Dios ha guardado mi vida y yo puedo entender que hasta aquí Jehová me ha mantenido con la esperanza en que Él va a hacer lo que Él prometió en mi vida. Amén. ¿Cuántos podemos levantar las manos? ¿Sabe qué, hermanos? Yo sé que Dios va a cumplir el propósito que Él tiene para mi vida. Y yo este año, a pesar de todo lo que se ha vivido, a pesar de todo lo que pasó el año pasado, yo pude ver el cumplimiento de Dios en mi vida. En enero del año pasado, del 2020, el Señor dijo que ese año Él iba a cumplir en mí su palabra. Y que yo iba a llegar a las naciones enseñando la palabra. Y que yo iba a llegar a países donde yo ni siquiera me imaginaba que iba a llegar con la palabra del Señor. En ese momento, hermanos, les cuento, no fue algo que me emocionó mucho. Porque quien me conoce sabe que a mí no me gusta viajar. Y yo le dije, Dios, tú conoces que a mí no me gusta viajar. Pero Él conocía cómo Él iba a cumplir su promesa. Y nosotros ya vamos a cumplir un año de estar transmitiendo. Y podemos ver ahí mi familia de Honduras, mis amigos de Honduras, mis amigos, mi familia de otros países, de Estados Unidos. Hemos tenido personas nuevas que ni siquiera conozco y quizás en mi vida las vea en persona, de México. De Salvador estuvo un tiempo unas personas viendo, personas de otros países, hermanos. El Señor cumplió su palabra y hemos estado llegando con la palabra a otros países. Amén. Me dijo que iba a tocar todo el país con la palabra. Y todo el país ha sido tocado con la palabra. Usted puede entender los tiempos de Dios. Usted puede entender que Dios va a cumplir su palabra, no como usted quiera, sino como Él la tiene planeada. Pero ese tiempo de cumplimiento, el único que le puede poner fecha de fin es usted. El único que puede poner la fecha de cumplimiento es usted. ¿Cómo? Con su actitud, con sus cambios, con su forma de ver a Dios, con su forma de conocer a Dios, con su forma de saber que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Depende de cómo usted se entregue al Señor y cómo usted busque al Padre y cómo usted trabaje para Dios. De esa manera es que usted va a acercar el cumplimiento. De esa manera es que usted va a ver el cumplimiento de Dios en su vida. Solamente de esa manera. Ahí es donde varía el tiempo de Dios. Ahí es donde varía. Pero mientras usted siga en desorden, mientras usted siga en desobediencia, mientras usted siga apartado de Dios, mientras usted siga haciendo cosas que usted me dirá, pastora, pero no son malas. Sí, no son malas, pero te apartan de Dios, te alejan de Dios. Porque queremos castigar a Dios haciendo las cosas que no nos convienen y sabemos que está mal. Y sabemos que lo que estamos haciendo no es de Dios. Y sabemos que el camino que llevamos no es el correcto.
Pero abrimos la boca y decimos que Dios tenga misericordia de mí y me dé tiempo de arrepentirme. El asunto no es arrepentirte, el asunto es cumplir lo que Dios tiene para tu vida aquí en la tierra. ¿De qué sirve que hayas vivido para Satanás? ¿De qué sirve que hayas vivido haciendo lo malo? ¿De qué sirve que hayas vivido teniendo una conciencia de pecado? ¿De qué sirve que hayas tenido una conciencia de dolor, de amargura, de muerte, de destrucción? Y que en tu último aliento puedas decir: Dios, perdóname y llévame a tu presencia. ¿Sabes? Yo no quiero llegar a la presencia del Señor solamente, porque dice la palabra que todos vamos a llegar a su presencia. Pero si hay algo que yo quiero, hermanos, si yo quiero dejarlo en su corazón y que sea su anhelo, es que usted pueda ver a Dios cara a cara y que Dios te tome de los hombros. Yo tengo esa imagen, en mí, yo tengo ese deseo en mi corazón, y yo siempre le he dicho al Señor: Señor, yo quiero que cuando yo llegue delante de ti, tú me tomes de los hombros y tú tengas unos ojos de orgullo y tú digas: buena sierva fiel, en lo poco me fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Entra y gózate, gózate, gózate conmigo. No solamente entra con una cara de vergüenza sabiendo que pasaste por la mínima, sino que tú puedas ser el gozo de tu Padre, que tú puedas ser el gozo de tu Señor, que tú puedas ver esa cara de gozo de Dios. Amén. Hermanos, necesitamos ser esas personas que Dios necesita. Necesitamos ser esas personas de cambio. Necesitamos ser esas personas que enorgullezcan a tu Padre, que enorgullezcan a Dios. Que Dios pueda saber que puede contar contigo. Que Dios pueda saber que tú estás allí y que tú le vas a decir: Dios, tengo mucho miedo. Dios, tengo mucho dolor. Dios, tengo mucha angustia. Pero yo sé, Señor, y necesito que tú llenes eso y que tú suplas eso en mi vida. Y que tú me transformes. Y que tú me levantes. Y que tú hagas en mí eso que tú quieres hacer. Dios, porque aunque la visión para mí ha tardado, yo sé que tú tienes el tiempo preciso, que tú tienes el tiempo justo, que tú sabes hacia dónde voy, que tú sabes hacia dónde me llevas, que tú sabes que tú quieres para mí. Señor, que aunque yo haya pedido cosas y yo haya pensado que ese es mi norte y he visto que no se han cumplido y he visto que quizás no se puedan cumplir, pero que yo pueda entender que era mi norte, no tu norte. Que yo pueda entender que era el anhelo de mi corazón, no el anhelo de tu corazón. Señor, que yo pueda caminar contigo. Que yo pueda ser esa persona, Señor. A mí no me interesa, hermanos, a mí no me interesa si hay muchos grandes hombres y mujeres de Dios en este mundo. Gracias a Dios por ellos, y oro por ellos, y los admiro, y aprendo de ellos. Pero sabe, yo quiero ser esa gran mujer de Dios. Yo quiero ser esa gran mujer de Dios. Yo quiero que de mi boca salga palabra de edificación. Yo quiero imponer manos y que los enfermos sanen. Yo quiero imponer manos y que los cautivos sean libres. Es que ya hay muchos haciendo eso, sí, pero necesitamos más. Y yo no sé cuál es el anhelo de su corazón, pero sí es el anhelo del mío. Si es el anhelo de mi corazón. Y yo le digo al Señor: Señor, que mis ojos no se cierren hasta que tu obra completa en mí se manifieste. Que yo pueda sentir ese orgullo de llegar delante de ti. Hay una imagen que nunca se me quitará de mi mente. Y fue la imagen del hermano, Julio Melgar. El último concierto de Julio Melgar.
Todo el mundo oraba para que él se sanara. Todo el mundo declaraba palabra para que él se sanara. Hermanos, pero él tenía una cara de orgullo. Él tenía una cara de complacencia en Dios, que él sabía que Dios le podía dar muchos años más. Pero sabía que si Dios no le daba muchos años más, él ya estaba preparado para ver al Padre, sabiendo que había cumplido su tiempo, sabiendo que había llegado en honra delante de Dios, sabiendo que no había quedado nada, nada había quedado ahí escrito sin cumplir. Hermanos, ese es el tiempo que Dios necesita, y ese es el tiempo que Dios está haciendo en nosotros. Y el tiempo de Dios ya llegó para ti y llegó para mí. Solamente necesitamos entender que Dios tiene ese tiempo. Amén. El tiempo de Dios, hermanos, y este es el último punto. El tiempo de Dios ensancha nuestra fe, ensancha nuestro territorio, ensancha nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú ya no te limitas, tú ya no te vas a limitar a que si Dios no me da este pago como yo hago, a que si Dios no me da esta casa, a que si Dios no me da esto, a que si Dios no me da, y vivimos una vida limitada. Pero el tiempo de Dios, cuando tú conoces y tú caminas en el tiempo de Dios y tú esperas el tiempo de Dios, nuestra vida se ensancha. Nuestra vida se ensancha porque tú sabes que no sabes cómo. Tú entiendes que no entiendes cómo, pero que Dios sí lo sabe y que Dios sí lo entiende. Y tú no sabes de dónde vas a sacar el dinero, pero sabes que Dios te lo va a dar. Y tú no sabes de dónde vas a sacar la respuesta, pero sabes que Dios te la va a dar. Pero tú no entiendes cómo vas a hacer mañana, pero Dios sí sabe. Y cuando tú sabes que Dios sabe, entonces tú entras en paz. Y tú entras en gozo, y tú entras en reposo, y tú entras en ese silbo apacible de Dios, porque hay veces queremos escucharlo y queremos escuchar que Él grite la respuesta como nosotros gritamos el dolor, pero Él está callado, Él está callado. ¿Por qué? Porque Dios nos habla en la paz, Dios nos habla en la fe, Dios nos habla en la paciencia, Dios nos habla en el confrontar nuestra vida con la vida de Él. Dios nos dirige y allí es donde comenzamos a depender de Dios. Allí es cuando comenzamos a depender de Dios. Allí es cuando comenzamos a tener esperanza a pesar de lo que nos rodea. Yo ya no me preocupo, ¿sabe, hermano? Yo llegué a un punto en que yo ya no me preocupo lo que pase, lo que no pase, lo que digan, lo que no digan, si aumentó esto, si no aumentó aquello, si... Ya no, yo sé que Dios va a tener el control de nuestras vidas, que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control en nosotros. Un día de estos fui al súper y una señora me decía, qué preocupante, vea, no hay nada, las alacenas están vacías, los estantes están vacíos, no se consigue todo lo que se conseguía antes. Y yo le decía, pues si Dios necesita mandar codornices del cielo, Él lo hará. Eso a mí no me preocupa. ¿Sabe, hermanos? Aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a creer en Dios, aprendemos a caminar bajo su tiempo y su momento. Aprendemos a caminar en que si Él dice que Él no ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, entonces yo voy a entrar en la justicia de Dios. Porque voy a ser de los justos que Él no va a dejar desamparados. Voy a entrar en su tiempo, en su momento. Este es un año de cumplimiento. Pero no el cumplimiento que usted cree solamente,
sino el cumplimiento de salvación, el cumplimiento de vida, el cumplimiento de redención. Es un tiempo en que vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios. Así que prepárese, hermanos. Así que prepárese, porque si usted no cree, usted no va a recibir. Pero crea. Muchas veces metemos la mano al bolso con incredulidad diciendo, Dios, si tú pusieras un billete en mi bolso. Pero lo hacemos como mofa, como burla. Pero créalo. Crea que el Señor va a suplir todo lo que usted necesita. Crea que el Señor va a dar la sanidad que usted necesita. Crea que Dios le va a dar la paz que usted necesita. Crea que Dios va a sanar ese dolor que usted necesita que sea sano. Hay personas que me están escuchando en este momento que tienen un dolor muy, muy antiguo. Un dolor que ya ha echado raíces y el Señor quiere sanarlo. Es tiempo de que usted suelte su pasado. Es tiempo de que usted suelte lo que usted no puede solucionar. Suéltelo en las manos de Dios. Entréguele al Señor su vida. Entréguele al Señor su tiempo. Entréguele al Señor su familia. Entréguele al Señor eso que usted ya perdió. Porque lo que se perdió y viene algo nuevo. Viene algo nuevo. El Señor no le va a dar a usted lo viejo. El Señor no va a obligar a Satanás a que le devuelva lo que le robó porque ya está tocado por el diablo. El Señor le va a dar lo nuevo. El Señor le va a dar lo sagrado. El Señor le va a dar lo santo. El Señor le va a dar lo puro. El Señor le va a dar una nueva vida, un ministerio renovado. No un nuevo ministerio, porque el ministerio es irrevocable, pero se lo va a dar renovado. Se lo va a dar como el águila, procesado, golpeado, que sentimos que fue destruido, pero renovado. Un llamado santo y un llamado puro delante del Señor. Amén. Vamos a concluir con la palabra en Gálatas 5. Y vamos a ver por qué Dios, vamos a concluir el por qué Dios permite los procesos. Y por qué Dios permite que nosotros no recibamos cuando queremos recibir. Todo lo que hablamos lo vamos a concluir en estos dos versículos de Gálatas. El primero está en Gálatas 5:1 y dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El Señor quiere que seamos libres. El Señor quiere que seamos prósperos en Él. El Señor quiere que usted se levante en las mañanas y usted diga qué rico dormí y no se levante tieso, no se levante con la carga encima, no se levante con el yugo de esclavitud encima de su vida. El Señor quiere que usted sea libre. ¿Y por qué el Señor quiere que usted sea libre? Para que usted pueda producir lo que dice el 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre Santo, esta palabra a mí me golpeó. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que no podemos envidiarnos, que no podemos pretender tener lo que otro tiene. Tú tienes tu esencia, tú tienes tu vida. Dice el Señor que tú tienes tu tiempo y tu momento para ver la gloria de Dios. Pero tenemos que dar fruto, hermanos. Podemos ver que este versículo, que los frutos del Espíritu encierran
todo este proceso que hemos venido hablando, el proceso que Dios tiene para nosotros, hermanos, es para que el fruto del Espíritu pueda salir en nosotros. Amén. No es recibir semilla y recibimos semilla y recibimos semilla y recibimos palabra. Algunos de ustedes el Señor les está hablando hoy. Recibieron mucha semilla, recibieron mucha palabra, pero han dejado ese primer amor, han dejado esa comunión con Dios, han dejado lo sagrado de Dios por la vanagloria del mundo, por meterse en el río del mundo, por hacer lo que el mundo hace. Porque ¿qué importa si hoy me tomo una cerveza? ¿Qué importa si hoy me pongo un tatuaje? Pero ¿qué importa si hoy venero a aquel que falleció? Pero ¿qué importa? Importa porque te está quitando el rumbo de tu vida. Importa porque te está quitando el camino que Dios tiene para ti. Porque si tú te pones a pesar tu vida, no eres el ministro que Dios levantó hace mucho tiempo atrás. No eres la persona que Dios ungió hace mucho tiempo atrás. No eres la persona a la que Dios le dio palabra. No eres la persona que dirigías a otros. Y no es porque Dios cortó el ministerio en ti. Es porque tú te secaste. Es porque tú te varaste en el dolor. Porque tú te varaste en el tiempo. Porque tú fuiste permisivo o permisiva de que Satanás hiciera cosas en tu mente. Y no has pecado, ok, no has pecado. Pero no eres la persona que Dios quiere que seas. Quizás lo que estás haciendo no es para que te vayas al infierno. Quizás lo que estás haciendo no es para que cometas pecado. Pero tu ministerio está seco. Tu ministerio está varado. Tu ministerio no se ha levantado. Tú me dices, yo sé. Y Dios conoce mi vida, sí, Dios la conoce. Pero Dios quiere que tu ministerio se levante. Dios quiere que sirvas para algo en este mundo. Dios quiere que hagas algo en este mundo. Dios no quiere que te limites. Dios no quiere que te detengas. Dios te llamó a servir. Dios te llamó a levantar a otros. Dios te llamó a ser una persona de bendición, no a ser un tropiezo en la calle para otros. No te interesa si te tratan mal, no te interesa si te dan, no te interesa si te ponen en lugar de privilegios o si te desprecian. Ese no es el punto. El punto es que debes de servirle al Señor con agrado, debes de servirle a las personas con agrado, debes de enseñar de ser el ejemplo, de ser el espejo de Dios en esta tierra. Sabes, tienes que reflejar el amor de Cristo entre los hombres. Tienes que reflejarlo. Tienes que ser una persona correcta. Es que la gente no es correcta. Si yo no estoy hablando de la gente, pues enséñale a la gente tú a ser correcto. Enséñale a la gente tú que tú tienes un llamado y que tú tienes una palabra de Dios y que tú eres una persona a la cual Dios va a ver cara a cara y se va a sentir orgulloso de ti. No la gente, Dios tiene que sentirse orgulloso de ti. Y eso va a hacer que el tiempo de Dios y que la bendición de Dios descienda como lluvia, dice la palabra. Y que vendrá la bendición y que la bendición te seguirá y que la honra te seguirá y que la gracia te seguirá y que el bien te seguirá y te va a alcanzar. Y tú serás de bendición para las naciones y tú serás de bendición para otros. Deja de hablar lo malo. Deja de hablar lo incorrecto. Deja de declarar cosas. Vuelve a levantarte en la posición que tenías. Vuelve a levantar tu cabeza. Vuelve a pararte y a decir, Señor, aquí estoy, para que otros puedan verte a través de mí, para que otros puedan conocer el amor de Cristo, para que esos frutos del Espíritu, esos frutos que me habla
Gálatas 5 puedan ser reflejados a través de mí, que yo pueda tener amor, que yo pueda tener gozo, paz, que yo pueda tener mansedumbre, que yo pueda ser ecuánime al pensar. Señor, que yo pueda ser esa persona que tú necesitas, que yo pueda ser ese árbol frondoso, que le dé sombra a otros, que le pueda dar fruto a otros, que yo pueda bendecir a otros. ¿Sabe? Hay árboles que no dan fruto, hay árboles que no sirven para dar fruto. Y saben, esos árboles lo único que provocan es que cuando viene el tiempo de sequía, suelten hojas y ensucien todas las calles y ensucien los vecindarios. No dan fruto. Están allí. No dan fruto. Solo dan sombra. Pero hay frutos que dan sombra. Hay frutos que dan cobijo, hay frutos que dan, hay árboles que dan fruto, hay árboles que dan cobijo, hay árboles que dan protección. No seas un árbol más que esté pegado a un lugar, solamente siendo estorbo. Comienza a dar fruto, comienza a dar de ti, a dar bendición, a dar palabra. Aprende a hablar, aprende a bendecir a otros. Aprende a ser próspero. Sabes, próspero no es el que tiene millones en el banco. Próspero es el que tiene su confianza en Dios y no necesita nada más que lo que Dios provee para su vida. Y Dios proveerá grandes cosas. Yo quizás no tengo muchas cosas, pero he tenido ángeles, he tenido personas de bendición, he tenido contactos de bendición en mi vida que han ayudado a bendecir mi vida, tanto espiritual como económicamente. Son personas de bendición. Pero tenemos que soltar lo que nos sirve. Tenemos que soltar la angustia, tenemos que soltar el dolor, tenemos que soltar el quebranto, tenemos que soltar la falta de fe, tenemos que soltar el pleito. Dice Gálatas, termina diciendo, no nos irritemos unos a otros, no envidiemos unos a otros, no seamos envidiosos. Haga su propio reino, haga su propia bendición y que su bendición sirva para bendecir a otros, no para ser mayor que otros, no, sino para bendecir. Bendiga, honre a otros, levántese. Levántese, tienes un ministerio, tienes una palabra, tienes algo que hacer en tu nación. Todavía te queda mucho camino por andar. Fíjate en tu familia, ¿cómo está tu familia? Tu familia es bendición, tu familia está próspera, tu familia está bendecida, tu familia camina correctamente. Bueno, pues vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu parentela. El profeta levantó las manos y le dijo, Dios, yo no sé cómo está este pueblo. Dios, yo no sé qué hará este pueblo. Pero una cosa sí te digo, que yo, primeramente yo y mi casa, serviremos a Jehová. Toma esa decisión ahora. Toma esa decisión ahora y dile, Señor, yo no sé lo que está pasando ahí afuera. Yo no sé lo que la gente cree ahí afuera. Yo no sé cuál es su pensamiento. Pero yo hoy declaro y yo hoy decido que mi casa y que yo serviremos a Jehová. Que en mi casa se verá la gloria de Dios. Y que mi casa será un foco de bendición. Y que yo hablaré con mi familia. Y que yo oraré con mi familia. Y que yo leeré la palabra con mi familia y que yo buscaré el orden de Dios para mi familia y que después de mi familia yo provocaré o procuraré, es la palabra, disculpen, procuraré
ser de bendición para mis vecinos y vayan ensanchando su territorio. Primero levántese usted, luego levante su familia, luego levante sus vecinos y vaya creciendo y vaya ensanchándose, vaya bendiciendo a otros. Pero no se limite, hermanos, no se limiten. No espere que ángeles bajen del cielo y les den las cosas que ustedes anhelan. Busque primero el reino de Dios, dice la palabra, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero busque el reino de Dios, busque su misericordia, busque su presencia y levántese en Dios. Amén. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que seamos libres de las cosas naturales, de las cosas espirituales, de las cosas físicas, de las cosas sobrenaturales y de las cosas materiales. Nosotros no tenemos que arraigarnos a que no tengo esto y cómo puedo hacer, cómo voy a vivir, cómo voy a pagar. Usted tiene que ser libre, confíe en Dios, crea en Dios. Póstrese todos los días delante de Dios y Él hará. Dice su palabra que su misericordia es nueva todos los días. Viva cada día, crea cada día. No se limite, no se atormente, no se enferme. Crea en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra. Amén, hermanos. Permítame orar por usted para concluir este tiempo con Dios, este tiempo de devocional con el Padre. Amén. Señor y Padre, venimos delante de ti, Señor, alabándote y exaltándote, Señor. Padre, yo vengo poniendo delante de ti, Señor, cada persona, Señor, que en este momento está escuchando, Dios, esta reflexión, que en este momento está escuchando esta palabra, Señor. Dios, yo te pido que tú le bendigas, Señor. Padre, que tú llenes, Señor, su corazón, Señor, que tú llenes su espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, que tú diste, Señor, un propósito en nosotros al nacer, Señor, y que ese propósito, Señor, tiene que crecer, tiene que dar frutos, Señor, tiene que levantarse, Dios, pero nosotros tenemos que tener, Dios, un propósito en ti, tenemos que buscarte, tenemos que anhelarte, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, Dios, y ahora yo te pido que tú bendigas y que tú derrames tu palabra, Señor, sobre cada uno de los que está escuchando en este momento, Dios. Padre, derrama tu palabra, Dios. Derrama, Señor, Dios, que cada uno allí donde está, Señor, allí donde se encuentra, Dios, pueda sentir tu espíritu, Señor. Pueda sentir, Señor, tu paz, Señor, invadiendo su corazón, invadiendo su alma, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, llénalos de tu gracia, llénalos de tu misericordia. Dios, llénalos de tu esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, que este tiempo que viene, Señor, este nuevo tiempo, Señor, Padre, podamos entrar en fe, Señor, podamos tener una fe inquebrantable, Dios, que no importa lo que vivamos, que no importa lo que nuestro cuerpo sienta, Señor, que no importa la enfermedad, Señor, que pueda tocarnos, Dios, sabemos que tú nos vas a guardar de todo mal, Señor, y tú nos vas a sacar en bendición, Señor, y tú vas a cubrir nuestra vida, y tú vas a cubrir nuestro espíritu, Señor, y tú levantas, Señor, ese espíritu, Señor, en ti. Tú levantas ese espíritu en ti para que lo que nosotros podamos vivir o podamos ver, Señor, no nos afecte, Dios, sino que podamos entender que tú tienes los tiempos en tus manos, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, y así como dice, Señor, Habacuc, aunque la visión tardare, la vamos a esperar, vamos a creer, vamos a saber, Señor, que llega a su fin prontamente, Dios, porque sin duda, Señor, tú cumplirás, Señor, en nosotros, Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les bendigo, les doy las gracias por este tiempo que han compartido con nosotros.
Que la paz y la gracia del Señor esté en sus corazones, en sus vidas, en sus familias, en el nombre de Jesús. Que Dios tenga el control. Compartan esta palabra. Si fue de bendición para ustedes, compártala para que otros puedan ser bendecidos, para que otros puedan saber que a pesar de lo que estamos viviendo, Dios está allí, Dios está vivo, Dios es capaz de hacer en nosotros grandes cosas todos los días. Amén. Les bendigo, que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes.